Hoy vamos a continuar con la carta de Hebreos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12. Vamos a continuar con el capítulo 12 y vamos a estar estudiando específicamente los versículos del 12 al 17. Como ustedes saben, si ustedes han estado aquí desde hace rato, hemos venido estudiando esta carta pasaje por pasaje, desde el capítulo 1, versículo 1, y ya llevamos varios meses estudiando esta carta, y bueno, ya estamos llegando al final de la carta. Voy a leerles el pasaje de hoy, Hebreos 12, versículos 12 al 17, y vamos a orar para poner en manos del Señor este mensaje. Entonces, voy a leerlos para ustedes. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Yo tengo una versión distinta que dice: fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Dice: y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Padre Santo, gracias, Señor, porque podemos estar aquí esta mañana. Gracias porque has permitido, Señor, que tu palabra sea predicada un domingo más. Gracias, Señor, porque tenemos corazones sedientos de querer escuchar de ti, de querer aprender de ti. Señor, yo te quiero pedir para que todo lo que sea predicado sea llevado, Señor, a nuestros corazones y lo pongamos en práctica. Señor, gracias por este tiempo. Danos humildad, entendimiento, Señor, un entendimiento sano de tu palabra, Señor, y que tengamos corazones abiertos, Señor, a escuchar de ti, a querer más de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, toda la carta de Hebreos, como les dije, llevamos varias semanas, varios meses estudiando esta carta. Y toda esta carta hemos venido estudiando, hemos venido viendo muchas verdades bíblicas. Nos ha dado esta carta, le hemos sacado un montón de información. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando Dani me dijo que íbamos a predicar esta carta. Dani y yo estábamos hablando de que era una carta dificilita, no era una carta fácil. Hebreos es una carta que tiene mucha información, información profunda, información que está ligada al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque al final esa es la carta de Romanos. La carta de Romanos está hecha para traer todas esas verdades que se fueron reveladas por Dios a través de todo el Antiguo Testamento y mostrarlas y traerlas de que Cristo era el cumplimiento de cada una de ellas, ¿verdad? Que en Cristo, que Cristo es mayor y mejor que todas esas cosas. En Hebreos hemos aprendido cosas como que Jesús es nuestro sabbat, ¿se acuerdan? De que Jesús es nuestro reposo, que en Jesús nosotros podemos descansar de nuestras obras y que ahora la salvación es por medio de la fe. Vimos que Jesús era superior a Moisés. Vimos que Jesús, cosas increíbles como que Jesús es igual que Dios, de la misma sustancia del Padre, ¿verdad? Jesús es divino, Él es igual que Dios. Vimos cosas como que Jesús es el mayor y mejor sumo sacerdote, ¿verdad? Hablamos de que explicamos cosas como el tabernáculo, las ceremonias, las festividades,
¿verdad? Hablamos un montón de cosas, hemos hablado de cristología, hemos hablado de escatología, ¿verdad? Cristología, el estudio de Cristo, escatología, al final de los tiempos. Hemos hablado de todo un poco. Hemos hablado del significado de la fe, en Hebreos 11. Hemos visto ejemplos de hombres y mujeres que a pesar de sus vidas, que sus vidas no eran perfectas, ellos se equivocaron, pero el Señor los pone en Hebreos como un ejemplo de que a pesar de que ellos no eran perfectos, vivieron sus vidas enfocándose en aquel Dios perfecto, bueno, justo, todo santo. Ellos vivieron sus vidas enfocados en esa esperanza de lo que iban a recibir, en sus promesas. Y eso es la forma de que el autor también nos llama a nosotros de vivir también nuestras vidas. Hemos visto de todo en esta carta. Sin embargo, en nuestro caminar cristiano, tenemos que darnos cuenta de que la vida cristiana no solo se trata de información, no solo se trata de agarrar todas esas enseñanzas y tenerlas aquí, sino que el propósito de la vida cristiana es llevar toda esa información a nuestros corazones. ¿Verdad? Todo Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ha sido el autor dándonos información, verdad tras verdad, verdad tras verdad. Pero a partir del versículo 12, el autor hace una transición a que ahora sí, que aprendimos todas estas verdades, llevémoslas a la práctica. Si ustedes ven este pasaje, ¿verdad? Habla como renueven en el versículo 12, versículo 13, hagan sendas, versículo 15, asegúrense. Todas esas son exhortaciones para que llevemos todas esas cosas a la práctica. El caminar cristiano comienza con la cabeza, ¿verdad? El conocimiento es importante, la información es importante, pero no debe quedarse así, debe bajar a nuestro corazón. Ahora, para que todo eso que tenemos aquí baje a nuestro corazón, ¿verdad? Eso es solamente algo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dani predicando, yo predicando, lo único que podemos hacer es brindarles toda esta información, pero es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes el único que puede transformar sus corazones, el único que puede hacer que sus vidas sean transformadas, el único que puede hacer de que en su corazón nazcan a hacer todas estas cosas, renovarse, hacer sendas derechas, vivir una vida santa. El Espíritu Santo es el único que puede hacer que ustedes se aseguren, ¿verdad? Y todo lo que vamos a hablar hoy es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. Ezequiel 11 nos recuerda de esto. Si leemos en Ezequiel 11 versículos 19 al 20, se dice: yo, este es Dios hablando a través del profeta Ezequiel, yo les daré un corazón sincero y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que así, ¿verdad? Para que por medio de esa transformación se cumplan mis mandamientos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es por medio de esa transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, en que nosotros podamos ver nuestras vidas cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos y poniéndolos en práctica. Ok, entonces de nuevo es importante el conocimiento, pero no solo se trata de eso, sino que también eso tiene que llevarlo al corazón. Las verdades bíblicas deben impactar la vida cristiana. Entonces, no hay tal cosa como que el Espíritu transforme a una persona sin que la persona tenga conocimiento de quién es Él.
Eso no, bíblicamente no existe, ¿verdad? No se puede. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la información de nuestra mente para transformar nuestras vidas. Por eso es que en la palabra de Dios se dice que el Señor ha escogido la locura de la predicación. Eso es a través de la predicación de su palabra, en la cual las personas son salvas, ¿verdad? Ahora, digo esto porque hay personas que han pensado que las doctrinas no son tan importantes, que no debemos de invertir tanto tiempo en estudiar las profundidades bíblicas, que más bien debemos dejar que el Espíritu sea el que nos guíe y nos lidere, ¿verdad? Y eso está bien, pero de nuevo, no tenemos que llevar el conocimiento o el estudio de su palabra aparte, o separarlo. Tiene que ir junto. Debemos dejar que nuestro espíritu nos guíe, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque es solo mediante el estudio de la palabra, el conocer las verdades de Dios, el conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, cómo opera el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros? Es mediante toda esa información en que nosotros llevamos nuestra vida cristiana a la práctica. Y es el Espíritu Santo obrando nuestras vidas a través de las verdades que están siendo reveladas en nuestra vida. No podemos separarlas. ¿De qué nos serviría ponernos aquí todos a hacer un montón de cosas que se suponen que son del Espíritu, si al final nadie entiende quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu? ¿De qué nos serviría? Seguiríamos viviendo en ignorancia, y por causa de la ignorancia el pueblo vive o ha estado perdido. Entonces es importante la mente, pero de nuevo debe bajar toda esa información a nuestros corazones para una vida cambiada, una vida regenerada. Es ahí donde el Espíritu empieza a transformar nuestras vidas y empiezan a aparecer los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Y toda la vida cristiana se empieza a reflejar de una manera práctica en nuestra vida. De nuevo, el autor de Hebreos lo que quiere es, a partir del capítulo 12, llevar todas esas verdades a que nosotros las llevemos a la vida práctica cristiana. Les decía, la teoría o la información es importante, pero la práctica es importante. Si nosotros leemos, por ejemplo, Pablo en 1 de Timoteo 6:2, Pablo une esos dos encargos cuando le dice a Timoteo: Timoteo, esto enseña y exhorta. Enseña y exhorta. También Pablo en la carta de Romanos, si leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vamos a ver pura información, pura doctrina, pura carnita. Hasta el capítulo 11 arranca el capítulo 12 y eso es Pablo exhortando a vivir su vida cristiana en base a estas verdades que fueron ya expuestas por Pablo en 11 capítulos. Ok, entonces el pasaje de hoy empieza con un por tanto en el versículo 12. Estas frases como por tanto, ¿verdad? Entonces, por lo cual, son frases que conectan, pero indican también una exhortación, ¿verdad? Indican un ánimo a lo que el autor va a decir, ¿verdad? Básicamente es como si el autor estuviera diciendo: ahora que ustedes saben de qué se trata todo esto, ahora vivan por eso, ¿verdad? Por lo tanto, corran esa carrera de la fe, por lo tanto, vayan, salgan, corran, practiquen. No es suficiente, ¿verdad?, saber que el nuevo pacto en Jesús es mejor y que Jesús es mayor y todas las cosas mejor y mayor. Debemos aceptarlo en nuestra vida y vivir por esa verdad. No es suficiente saber que Cristo es el sumo sacerdote superior, ¿verdad? Tenemos que confiar en que Cristo entregó su vida por nosotros, que era nuestra vida la que tenía que estar ahí. Tenemos que confiar en que la sangre de Cristo que fue derramada es la que nos limpia
a nosotros de todo pecado. No solamente información, es abrazar esas verdades y vivir por eso. No es suficiente saber cómo debemos vivir, sino más bien debemos vivir lo que sabemos. Y un amigo decía algo parecido. Siempre recuerdo cuando estaba estudiando, recordé las palabras de él cuando decía: no se preocupen por saber lo que no saben de la Biblia, sino preocúpense por vivir lo que saben. Según la Biblia, el necio más grande de todos es quien conoce la verdad, pero no la aplica en su vida. Y eso, si leemos el libro de Proverbios, habla consecutivamente del necio, el necio, el necio. Y muchas veces nosotros en nuestra vida nos encontramos viviendo de una forma necia, no confiando en las promesas de Dios, sino nosotros creyéndonos que nosotros sabemos más que Dios. Necios. Ustedes son polvo, y polvo serán. El Señor es toda la sabiduría, Él es toda la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Ok, ahora este texto nos presenta 3 exhortaciones para ponerlas en práctica. Entonces, la primera de ellas, voy a hablar de 3 exhortaciones aquí que van a estar reflejadas en el texto: continuidad, diligencia y vigilancia. Esas son 3 cosas que vamos a hablar el día de hoy: continuidad, diligencia y vigilancia. Entonces, la primera idea, continuidad, la podemos sacar del versículo 12 al 13. Dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para que sus pies, para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Ok, ahora estos versículos son como una extensión a lo que el autor de Hebreos viene hablando desde el inicio de este capítulo acerca de la carrera de la fe. Yo no soy mucho de correr, pero una vez me invitaron a una carrera, me recuerdo, y que después de eso yo dije nunca más. En San Pedro era un circuito de 10 kilómetros y se me hicieron eternos. Y yo corría y no se acababa. Y me puse a pensar, imagínense, esos son 10, imagínense 40 la maratón. O sea, no me imagino, es una locura. Pero bueno, la carrera de la fe aquí hace una comparación a esos brazos, esas manos débiles, esas rodillas que flaquean. Un corredor, después de correr cierto tiempo, lo primero que se le cansa son sus manos. Va corriendo y las manos empiezan a cansar, se empiezan a sentir débiles, y las manos son muy importantes, le dan a uno, digamos, como la zancada, lo que llaman, ¿verdad? Más cuando usted está en una cuesta, usted mueve más los brazos para impulsarse. Un corredor, lo primero que se le cansan son sus brazos, y después de ahí empiezan a debilitarse las piernas, las rodillas empiezan a tambalear, todo su cuerpo se empieza a cansar. Yo nunca he corrido una maratón, pero he hablado con gente que ha corrido una maratón. Y ellos lo que expresan es que hay dolor, que hay sufrimiento en medio de la carrera, pero lo que los mantiene a ellos ahí corriendo es el sentimiento de lo que van a sentir cuando pasen esa meta. Ellos ponen los ojos en la meta, de cuando ellos van a estar ahí pasando, y eso es lo que los lleva a dar cada uno de los pasos para llegar a la meta. Si ellos se enfocan, si su mirada de ellos está en el dolor, en lo que están sintiendo, hasta ahí llegaron. Pero la carrera se trata de perseverar a pesar de todas esas debilidades y dificultades. Entonces, ¿verdad? Este autor de aquí está, digamos, trayendo como lo que ella había revelado, lo que había hablado en el principio de la carta, de corramos la carrera de la fe, ¿verdad? Pero ahora lo que está diciendo es: levanten esas manos débiles, esas rodillas que flaquean. Y este pasaje es un pasaje que lo toma de Isaías 35, versículo 3.
Ahora, ¿por qué el autor toma ese pasaje de Isaías 35? Ahora, no lo vamos a leer, pero básicamente lo que está pasando en Isaías 35 está hablando de, si usted lo lee y lo estudia, lo que está hablando es de que en Israel en ese tiempo había unos pocos fieles que querían vivir la vida bien a los ojos de Dios, querían hacer las cosas bien a los ojos de Dios, querían honrar y glorificar a Dios. Sin embargo, esos hombres fieles estaban cansados. ¿Cansados por qué? Estaban cansados de vivir en medio de un pueblo de reyes malvados, de falsos profetas. Tus hermanos judíos estaban entregados a la idolatría, al pecado. Al final parecía no haber ninguna esperanza de que algún día pudieran vivir en paz en su pueblo, en la tierra prometida que Dios les había dado. Parecía que no había esperanza de que algún día fueran a vivir en paz. Esos hombres estaban cansados, fundidos, agotados, querían tirar la toalla. Pero ojo qué lindo, Dios, que es fiel, les manda al profeta Isaías animarlos para que no se rindan. Imagínense Dios hablándoles a ellos, diciéndole, no se rindan. Vienen días mejores. Dios conoce la iniquidad de su pueblo, pero la justicia déjensela al Señor. El Señor les va a dar su retribución. El Señor se va a encargar, el Señor los va a castigar. Confíen en que el Señor tiene el control de esto, pero no se rindan, continúen, renueven sus fuerzas, estén fieles a mí. Levanten sus manos, sean fuertes. Ese es el sentido por el cual el autor de Hebreos toma este pasaje y lo trae aquí. Y nosotros muchas veces en nuestra vida necesitamos escuchar esto también. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos hemos sentido agotados? Nos hemos sentido traicionados. Nos hemos sentido, ¿verdad?, que hemos confiado en amigos que tal vez nos decían ser cristianos y al final no lo eran, y eso nos desanimó. Muchas veces hemos puesto nuestra alegría en cosas de este mundo y se caen y vivimos cansados, sin esperanza. Vivimos en un mundo injusto, ¿verdad?, donde las leyes son injustas muchas veces y nos sentimos desanimados, nos sentimos cansados. Y muchas veces necesitamos escuchar la voz de Dios diciendo, no se rindan, ¿verdad?, renueven sus fuerzas, no se caigan, no se cansen, sigan, véanme a mí, yo soy esa meta, pongan los ojos en mí. Algún día yo voy a venir y voy a renovar todas las cosas y todas las cosas van a ser nuevas. Yo voy a limpiar sus lágrimas. Ya no habrá más enfermedad, no va a haber más iniquidad, no va a haber más sufrimiento. Confíen en mí. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. El Señor ha prometido, ¿verdad?, que todo lo que está sucediendo en su vida es para su bienestar, incluso en medio de las disciplinas del Señor. ¿Verdad? Hablábamos de que el Señor ama el Señor disciplina al que ama. Y la disciplina, ¿verdad?, en su momento no es bien recibida, pero al final da fruto y es buena. En medio de la disciplina ahí está el Señor también. Tenemos que confiar en Él. Los débiles, los cojos, los que están flaqueando, eso quiere decir el texto. Renueven sus fuerzas, no se cansen, sigan. Proverbios 4, versículos 25 al 27 nos dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, enderezca las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a la diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. ¿Verdad? Cuando usted comienza a correr una carrera,
Usted no debe distraerse, tiene que seguir, ¿verdad? ¿Dónde está poniendo sus pasos? ¿Cuál es la ruta de la carrera? Incluso, ¿verdad? Hay carreras que tienen un carril. Si usted se sale de ese carril, quedó descalificado totalmente, ¿verdad? Ese es el llamado o la ilustración aquí, es no se desvíe, continúe, ponga su mirada en mí, no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, no se pierda, ¿verdad? Confíe en mí, manténgase ahí. Hace unas semanas hablábamos de Moisés, ¿verdad? De la fe de Moisés, y algo chivísimo que me encanta leerlo, ¿verdad? Es cuando Moisés va al pueblo, ¿verdad? Y él confía en que el Señor tiene el control de todo, ¿verdad? Él va y es obediente a lo que el Señor le dice porque él conoce al Señor, ¿verdad? Y a pesar de que él, ¿verdad? Estuvo ahí en medio de todo lo que pasó, llevando la ira del faraón encima, ¿verdad? Y los enojos del faraón, muchas veces su pueblo estaba en oposición a él, pero como lo describe la carta de Hebreos, es que él se mantuvo firme como viendo al invisible, ¿verdad? Es nuestra vida que a pesar de que nosotros tenemos dificultades, a pesar de que nosotros hay días amanecemos de buenas, de malas, podemos estar bien un día, mal el otro, pero el Señor es siempre el mismo, Él es inmutable, Él no cambia, ¿verdad? Debemos mantener nuestra mirada firme como viendo al inmutable, al invisible. Ayer estaba yo con Fío, ¿verdad? Y yo le estaba dando una galleta, ella quería una galleta, pero, tenía una cajita cerrada, sabía que adentro había un pastelito, pero no sabía qué tipo de pastel. Entonces yo le dije, Fío, voy a abrir esto, ¿quiere? No, es muy rico, le decía yo, ¿verdad? Vea, cierre los ojos, cierre la boca y confíe en papá, que papá le va a dar algo rico, ¿verdad? Y no quería, pero al final yo le dije, vea, Fío, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, ¿verdad? Sabiendo de que Él nos va a dar cosas buenas para nosotros, así como usted tiene que confiar en papá, en que papá le va a dar algo rico, algo bueno, ¿verdad? Y al final lo logró y estaba así, con los ojillos cerrados y la boca abierta, ¿verdad? Y la verdad me ponía a pensar, así nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, a pesar de que nosotros no vemos muchas cosas, a pesar de que nosotros no entendemos muchas cosas, tenemos que confiar en que el Señor, ¿verdad? Todo tiene un propósito y el Señor tiene control de todas las cosas. El Señor ha hecho todo lo que ha hecho por el bien de su pueblo. El Señor está con nosotros. Confiemos en Él. Dice, hagan sendas derechas para sus pies. Nuestras huellas tienen que ir en una dirección a Jesús siempre. Ese es el llamado, ¿verdad? Permanezca ahí, no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Usted está dejando huellas también. Y hay personas que están viendo esas huellas. Hay personas que vienen atrás suyo, que lo están viendo lo que cómo está usted viviendo su vida cristiana. Pero el Señor nos ha salvado, nos ha dado gozo, pero también nos ha dado una responsabilidad de ser luz. Estamos dejando una senda. Yo les pregunto, ¿cuál es la senda que ustedes están dejando? ¿Cuáles son las huellas que ustedes están dejando? Y tal vez hoy podríamos nosotros pensar, a mí qué me importan los demás. Pero nosotros no vivimos aislados en una burbuja, el Señor nos ha puesto en un pueblo, nos ha puesto gente a la par, trabajo con la gente, nos ha dado hijos, la gente está viendo. Debemos tener cuidado de que las huellas que estamos dejando son huellas que puedan al final mostrar a Cristo en nuestra vida. La gente, a pesar de que usted no lo sepa, la gente lo está viendo a usted. La gente lo está viendo para ver si el Dios en que usted cree es un Dios que vale la pena. Pero no sé si ustedes
han visto, pero cuando cae un cristiano o pasa algo con un cristiano, siempre, ¿verdad?, salen las noticias y es un escándalo. La gente está viendo, la gente está esperando de que alguien caiga para, ¿verdad? Las sendas son importantes. Usted tiene hijos, usted tiene esposa, tiene amigos. Cuide sus sendas. La gente en el mundo es gente que vive sin esperanza, ¿verdad? Y digo esto porque es bíblico. Si usted no tiene a Dios, no tiene esperanza, no hay gozo. La gente a veces hay días que está, ¿verdad?, aquí, hay veces que está aquí, hay veces que levantan el pie derecho y el pie izquierdo, son como su gozo, su contentamiento va y viene, siempre está buscando en dónde poner su confianza, siempre está buscando algo en su vida. La gente está ahí. No hay esperanza, no hay Dios. Pero la gente está viendo que usted tiene una esperanza y esa esperanza es real y la gente se pregunta ¿por qué? Ok. Por otro lado, yo creo que aquí en la iglesia nosotros tenemos muchas razones para seguir perseverando y para continuar con nuestra mirada puesta en el Señor. El Señor ha venido haciendo muchas cosas en nuestra iglesia en los últimos años. Este año ha sido increíble. La iglesia, el Señor ha traído orden a nuestra iglesia. El Señor ha traído matrimonios, niños. Yo recuerdo Dani y Mary que siempre nos decían que hace tiempos ellos eran el único matrimonio, o había muy pocos matrimonios, no había niños. El Señor ahora ha traído un montón de matrimonios, ha traído un montón de niños que a veces ni podemos escuchar, ¿verdad? Y es una bendición. El Señor está haciendo cosas en nuestra iglesia, está trayendo nuevas personas para que escuchen de Él. Hace poco un grupo de mujeres fueron a una conferencia con el corazón de querer aprender más del Señor. Hace poco, bueno, Merce, nosotros ahí andábamos en República Dominicana también queriendo escuchar y aprender más del Señor para venir a compartir con ustedes. Ahora hay un grupo de hombres en Estados Unidos también escuchando, capacitándose para venir aquí, y confiamos en que el Señor va a obrar todo eso. El Señor está actuando en nuestra vida y tenemos que confiar en que, ¿verdad?, y mantenernos, continuar ahí, aunque a veces nos sentimos cansados, abatidos, a veces sentimos que, puchica, ¿verdad?, si las cosas en nuestra iglesia pasaran mejor o pasaran esto, confiemos en que el Señor está aquí obrando. Mantengámonos firmes, perseverantes en el Señor. Ok, entonces, primer punto, continuidad. Esa es la primera exhortación que nos presenta el libro de Hebreos. Y la segunda que podemos encontrar aquí es diligencia. Ok, veamos el versículo 14. Dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, este versículo ha sido tomado por algunas personas para defender de que la salvación es por obras. Sin embargo, si nosotros lo entendiéramos de esa manera sería contraria a toda la revelación bíblica. Sería contrario a todo lo que el Señor ha venido exponiendo del Antiguo Testamento, donde se habla de que la salvación viene por la fe en lo que Él va a hacer, en la fe en el cumplimiento de Cristo, ¿verdad? Toda la carta de Romanos estaría contraria, donde al final el justo vivirá por la fe, concluye Pablo. Entonces yo creo que este pasaje, por la intención del autor, él no está hablando de que nosotros tenemos que vivir una vida santa y de paz para ver si podemos ver al Señor algún día. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Cuando nosotros estudiamos teología, todas las verdades tienen que, todas las conclusiones, las verdades tienen que venir de un estudio sistemático de la palabra de Dios. Cuando digo sistemático es que para nosotros concluir esta verdad tenemos que revisar qué dice toda la Biblia acerca de eso. No podemos simplemente agarrar un versículo y sacar nuestra conclusión de ese versículo. Hay que tener mucho cuidado.
Entonces, este versículo no está hablando de eso, sino que al contrario, de nuevo, a toda la escritura, sino que más bien, bíblicamente, lo que está diciendo es que es solo a través del ser cristiano y ese corazón transformado en la cual usted va a vivir en paz finalmente, y usted va a cumplir la voluntad de Dios nacida del fondo de su corazón, y usted va a buscar vivir honradamente al Señor, querer glorificar a Dios, querer vivir una vida separada para el Señor. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque si al final nosotros vemos, ¿verdad?, que primero dice busquen la paz con todos. Bíblicamente, la paz en un hombre solo se puede lograr a través de la obra del Espíritu Santo en usted. Un hombre sin Dios es un hombre sin paz. Usted no puede tener paz sin Dios. Entonces, ese hombre dice, busquen la paz. Usted solo puede experimentar esa paz si tiene al Señor, si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Por ende, si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted ya ha tenido una vida transformada y usted ha sido limpiado del pecado y usted es santo a los ojos de Dios. Pero el Señor aún así nos llama a vivir una vida santa, una vida apartada para Él. Nosotros los cristianos tenemos el llamado a vivir, a buscar siempre la paz, a promover el amor, eso es muy importante, a perdonar a otros, ¿verdad? Hace poco estábamos estudiando el libro de pacificadores. Esto es el libro de pacificadores, ¿verdad? Buscar el amor con nosotros, la paz con nosotros. Si tenemos algún problema con su hermano, vaya y lo arregla, ¿verdad? Estos pacificadores. Nosotros no podemos vivir una vida pensando en que no vamos a tener problemas con nadie. Si usted vive así, pensando y usted piensa hoy que usted no tiene problemas con nadie, tal vez es porque usted no se ha metido de lleno a tener relaciones con cristianos. Si usted vive su vida y usted quiere tener esa coinonía, ¿verdad?, lo que llama la Biblia es ese amor, esa relación con sus hermanos que el Señor le ha dado, obviamente en esa relación usted va a conocer qué está pasando en la vida de los demás, usted va a saber, ¿verdad?, cuáles son los luchas de las personas, usted va a saber cuáles son las decisiones que toma la gente, la iglesia, ¿verdad? Usted va a relacionarse con las personas y por ende las personas con que usted se relaciona son personas pecadoras. En algún momento no vamos a estar de acuerdo, en algún momento va a haber, ¿verdad?, no sé, va a haber discusiones X, ¿verdad? Y es ahí, en la iglesia, en la relación entre hermanos y hermanos, relaciones imperfectas, que siempre va a haber diferencias, problemas, pero es donde ahí el Señor nos da la oportunidad de tener desacuerdos, sí, pero demostrar el amor y el perdón. Es solo ahí donde nosotros podemos poner en práctica lo que hay en el corazón, mostrar el amor por los demás y el perdón a los demás. Usted no es un mero espectador de la iglesia, usted es llamado a vivir dentro de la iglesia. Ok, a tratar de estar en paz en el cristianismo, ¿verdad? No hay tal cosa como que simplemente lo agarro, ¿verdad?, y lo cae mal, entonces agarro el Facebook y lo pongo y lo elimino, ¿verdad? Así no funciona en la iglesia. El Señor nos ha llamado a buscar la paz con los demás, nos ha llamado a hablar con los demás, a resolver los problemas. Romanos 2:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con otros. Nosotros tenemos la obligación de luchar por la unidad de la iglesia. Tenemos la obligación de tratar, a pesar de que no estoy de acuerdo, ¿verdad?, no importa, pero esté en paz con los demás. Aquí no se trata de lo que de ustedes, se trata de Cristo. Tenemos que orar, ¿verdad?, para que el Señor traiga un mismo sentir dentro de la iglesia también.
Y en ese mismo sentido donde el Señor nos va a guiar por muchas cosas. Y de nuevo, en esa multiplicidad, ¿verdad?, de consejo y demás, el Señor está ahí. Y de nuevo, puede ser que alguien no esté de acuerdo, pero cuando vemos esa multiplicidad o multiplicidad de decisiones, es donde podemos confiar en que el Señor nos está llevando por aquí. Entonces, yo les pregunto a ustedes hoy, ¿ustedes están en paz con todos? Y cuando hablo con todos, no solamente hablo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Digo esto porque cuando usted ve a Pablo en 1 Timoteo, ¿verdad?, explicando cuáles deben ser las características de un anciano, ¿verdad?, dice que tenga buen testimonio con los de adentro, como con los de, tanto con los de afuera como con los de adentro. Es importante el testimonio con los de afuera. ¿Cómo está usted también con los de afuera? Si usted tiene un asunto pendiente, vaya y resuélvalo. Haga un esfuerzo por buscar la paz con los demás. El Señor nos ha dado un camino, y es Mateo capítulo 18, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si tu hermano peca contra ti, vaya y dígale. Si no quiere aceptar, traiga 2 testigos. Y si aún no quiere arrepentirse del pecado, vaya y se lo dice a los ancianos de la iglesia. Y si no quiere escuchar, entonces quiere decir que es una persona probablemente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento de sus pecados. Tenemos que confiar que el Señor nos ha dado Mateo 18, ¿verdad?, por una razón. Es para que obedezcamos eso. Tenemos que confiar de que ese es el camino, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos de que hay un mejor camino, o que lo voy a hacer de esta forma, o me hago la vista gorda y mejor ni me meto ¿verdad?, ahí al redondel, los toros, ¿verdad? Y queremos ver los toros de lejos, estar ahí calmaditos. El Señor nos ha llamado a estar ahí y resolver nuestros problemas. Ok. Ahora, el Señor habla aquí de santidad, y cuando hablamos del concepto de santidad les decía que era vivir una vida apartada del pecado, y eso es lo que debe buscar el cristiano, una vida agradable a Dios, una vida que tratemos de no pecar, de no caer, ¿verdad? Pero eventualmente el cristiano cae, pero el cristiano de nuevo está confiado en que el Señor ya incluso pagó por mis pecados, ya pagó por los de hoy, por los de ayer y por los de mañana. Tenemos que vivir una vida en paz y buscando siempre la santidad, ¿verdad?, del Señor. Vivir esa vida en santidad no es, como muchas veces pensamos, que es ser un monje o una monja viviendo ya en un monasterio ahí metido, ¿verdad?, comiendo cosas santas y viviendo una vida de oración. Eso no es lo que está, eso no es ser cristiano. La santidad de un cristiano es: voy corriendo esta carrera de la fe, ¿verdad?, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis cosas, quiero honrar al Señor en todo. Voy a tener mis luchas, mis debilidades, pero confío en que el Señor me da las fuerzas. Él está aquí conmigo, Él sabe todo. Ok, tercera idea. Vigilantes, estar vigilantes. Versículo 15. Y este versículo 15 comienza con una frase que dice: asegúrense de que nadie quede afuera de la gracia de Dios. Otras versiones dice: cuídense. Y cuando nosotros buscamos la raíz de esta palabra, la raíz es básicamente algo como lo que dice asegúrense, cuídense, estén vigilantes, estén supervisándose unos a otros. Estén siempre supervisándose ustedes mismos y a otros. ¿De qué? De que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es el llamado. Ese es el llamado a ser vigilantes.
¿verdad? Y cuando vemos esta palabra vigilantes, es como si el autor de Hebreos estuviera recordando o poniendo esa ilustración de ese pueblo de Israel donde tenía esa muralla, ¿verdad?, alrededor del pueblo, y el rey David mandaba poner como centinelas, ¿verdad? Y donde esos centinelas estaban vigilantes, estaban supervisando lo que estaba pasando, estaban ahí para proteger al pueblo de cualquier enemigo que fuera a entrar, o inclusive cualquier desorden que pasara dentro del pueblo. Ellos estaban vigilantes, cuidando constantemente. Y esa es la ilustración de esta palabra aquí. Eso es lo que el autor quiere, que nosotros estemos ahí puestos, vigilantes constantemente. Hay personas que dicen ser cristianas, ¿verdad?, que tal vez han pasado por mucho tiempo en la iglesia, pero que en realidad no lo son, ¿verdad? Y eso es una realidad dentro de la iglesia, no podemos descartarla. Si el Señor nos da a nosotros la visión, por decirlo así, o el entendimiento de que alguien no es cristiano, ¿verdad?, ¿qué está haciendo usted por traer a esa persona a que no se pierda de la gracia de Dios que ha sido ofrecida? Asegúrese de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Hay personas que están aquí y ni siquiera entienden el Evangelio, ni siquiera pueden expresar el Evangelio. No me refiero a esta iglesia, me refiero a las iglesias en general. Hay personas dentro de la iglesia general, universal, que están dentro de la iglesia y ni siquiera saben el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo por llevar a esas personas a que no se pierdan de la gracia de Dios? Debemos supervisarnos también de que no crezca en nosotros una raíz de amargura. Podemos seguir el texto y dice de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Este pasaje también es un llamado a supervisar nuestros corazones y el corazón de la gente, de que no crezca una raíz de amargura en los corazones. Hay personas que, ¿verdad?, como les decía ahora, si nosotros tenemos esa coinonía y nos relacionamos unos con otros, vamos a tener problemas, ¿verdad?, desacuerdos, pero esos desacuerdos nunca deben generar una raíz de amargura en nosotros. Debemos animarnos a hablar las cosas, porque eso va a causar dificultades y también muchos pueden ser contaminados por nuestra raíz de amargura. Ha habido personas que por una raíz de amargura, por un problema que tuvieron con un hermano o una hermana, dejaron que eso creciera. Ya después ni siquiera el problema era con ese hermano, sino también ya estaba, ¿verdad?, el pastor metido en el problema, y entonces dejaron que la raíz creciera, y ya entonces estaban peleados no solamente con el hermano y con el pastor, sino también ya la iglesia. Y una persona peleada con la iglesia es una persona peleada con Cristo. Yo conozco personas así, personas que han salido de la iglesia y ahora no quieren saber nada de Jesús, no tienen nada que ver con la iglesia, se han apartado totalmente. ¿Por qué? Porque dejaron crecer una raíz de amargura en su corazón. Este pasaje, de nuevo, es un llamado a cuidar nuestros corazones, a estar atentos, no solo nosotros, sino los corazones de los demás. Usted ve que tiene un hermano o una hermana, que hay algo que está brotando amargamente en su corazón, anímelo a ir a hablar con esa persona. Incluso si no quiere ir a hablar, trate de ver cómo usted puede cooperar a que esa raíz no crezca. Una raíz de amargura es un sinónimo a una persona que no ha entendido el perdón.
La falta de perdón lleva a la amargura y la amargura destruye a una persona. La hace vivir una vida amarga. Y tenemos que recordar que Cristo vino a liberarnos de todo pecado. Vino a liberarnos incluyendo las raíces de amargura. Hay personas que uno dice, pero es que se la ganan, ¿verdad? Y se la ganan a cada rato y se la ganan. Es difícil. Pero también cuando uno entiende que uno era tan difícil para el Señor, cuando uno entiende que uno era bien maleado para el Señor y que a pesar de eso el Señor nos perdonó en su gracia, ahí es donde uno perdona. Cuando hablábamos de ¿verdad? De Mateo 6 y todo eso, cuando decía en el Padre Nuestro, ¿verdad? Enséñanos a perdonar así como también tú que nos perdonaste. Un cristiano perdona por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ok. Estemos vigilantes de no ser como Esaú, ¿verdad? Que vendió su primogenitura por una comida. Esaú, cuando leemos, pareciera ser que Esaú amaba más el mundo, prefirió más las cosas que el mundo le podía ofrecer que las bendiciones o las promesas de Dios. Él cambió su primogenitura, cambió las bendiciones de Dios por un plato de comida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Verdad? ¿Estamos nosotros cambiando las promesas de Dios por las cosas que el mundo nos ofrece? ¿Verdad? Esaú sabía quién era Dios. ¿Verdad? Si nosotros recordamos quién era Esaú, Esaú era el hermano Jacob, el papá de Esaú era Isaac, el abuelito de Esaú era Abraham. ¿Verdad? Esaú sabía a cuál Dios adoraba su abuelo, su padre. Esaú sabía quién era Dios. De nuevo, él tenía la información, pero no había bajado nada a su corazón. Él entendía quién era Dios, cuáles eran las promesas de Dios, pero él no quiso confiar en las promesas de Dios. Así como la carta de Hebreos nos provee de ejemplos de personas de fe que vivieron su vida, ¿verdad? Como viendo lo invisible, confiados en que el Señor es bueno, justo, y ponían su mirada en las promesas de Dios. Esaú no vivió así, y nos da un ejemplo negativo también. No vivan como Esaú. Una persona igual fue Judas. Qué mejor ejemplo de Judas. Vivió 3 años con Jesús, escuchó los mejores sermones del mejor predicador de toda la historia. Estuvo con los padres de la iglesia, todos los apóstoles, por 3 años, pero prefirió más las cosas del mundo, ¿verdad?, que las promesas de Dios. Tenemos que vivir la vida para el Señor. Ese es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Todo lo demás es necedad, todo lo demás es vanidad, ¿verdad? Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, ¿verdad?, escribió el libro de Eclesiastés. Si usted estudia todo el libro de Eclesiastés, todo se trata de que todo debajo del sol es vanidad. Solo el hombre que teme a Dios quiere honrarlo a Él, ¿verdad? Es eso. Viva su vida temiendo a Dios. Viva para Él. Ok. Usted puede ser una persona que sabe cosas de Dios, que tal vez cree que es cristiano, ¿verdad? Pero si no es así, yo lo invito hoy a que usted trate, ore, pídale al Señor misericordia para que todo eso baje a su corazón y su vida sea transformada. Ruegue al Señor. Corra esa carrera de la fe con los ojos puestos en la meta.
Y si usted hoy es un hombre que el Señor lo ha salvado y está cansado, hoy es el día en que el Señor le está diciendo: renueve fuerzas, no se canse, crea en mí, manténgase ahí. Yo sé lo que está pasando en su vida. Corra con la esperanza de que un día todas las cosas van a ser nuevas. Debemos de estar atentos a la verdad de Dios. No hay nada mejor que vivir la verdad de Dios. No hay nada mejor que nosotros encontrarnos en la voluntad de Dios. Hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, que dice que un hombre temeroso de Dios, nadie tiene que enseñarle nada. Y no es algo como de arrogancia, sino que si usted lo piensa, ¿verdad?, un hombre que sabe la verdad de Dios es un hombre que sabe manejar su casa, ha aprendido a cómo criar sus hijos, tiene discernimiento de qué música escuchar, qué películas ver. Es un hombre que sabe cómo manejar sus finanzas, es un hombre que sabe cómo guiar su empresa, ¿verdad? Es un hombre que sabe cómo hacer las cosas. Y por eso nadie tiene que enseñarle nada, porque el Señor le ha enseñado todo. Vivir en la verdad de Dios, no hay nada mejor que eso. Muchas veces nosotros somos necios, creemos que sabemos hacer las cosas, pero el Señor nos anima a que confiemos en Él, continuemos en Él, seamos diligentes, supervisémonos, cuidémonos unos a otros. Ok, lo dejo ahí. Amén.